El multimillonario le hizo una pregunta simple a una mesera y su respuesta dejó a todos impactados. Antes de seguir, déjanos en los comentarios tu país o ciudad. Ahora sí, disfruta la historia. Esa copa tiene una marca. Mariela la revisó contra la luz. Sin marcas. Sin manchas. Sin absolutamente nada. Pero la mujer del vestido verde aguardaba con esa expresión que lo decía todo: soy clienta, tú sirves, no discutas. La cambio ahora mismo, señora. La mujer se giró sin responder. A 3 mesas de distancia, 2 hombres de traje rieron de algo. Mariela dejó la copa en el estante de descartes y tomó una limpia del armario. Eran las 7:15. Llevaba 6 horas de pie. Don Aurelio apareció detrás de ella sin avisar, ajustándose el nudo de la corbata por 13ª vez esa noche. Mariela. Necesito hablar contigo. Dígame. La sala privada. Ha llegado antes de lo esperado. Ella no necesitó preguntar quién. La cara del gerente lo decía todo. Don Aurelio. Usted sabe que yo no subo a la cúpula. Patricia tiene fiebre. La mandé a casa hace 1 hora. ¿Y Susana? Susana pidió el cambio de turno hace 2 semanas. Se lo aprobé. Mariela cerró los ojos un segundo. Entonces quedo yo. Queda usted. Doble tarifa, ya lo sabe. No me hable de tarifa, don Aurelio. Él asintió, incómodo. Es 1 hora. 2 como mucho. Sirva lo que pida, no lo contradiga, no le sostenga la mirada más de lo necesario. Rodrigo Castellanos no es como los otros clientes. El nombre hizo lo que siempre hacía en ese club, un silencio pequeño, breve, cargado. Rodrigo Castellanos. Presidente del Grupo Castellanos. Hoteles, medios de comunicación, fondos de inversión, constructoras. 4.000 millones de euros en activos declarados. El hombre cuya foto aparecía en las portadas de las revistas de negocios con la misma expresión de siempre, la de alguien que nunca ha necesitado pedir permiso para nada. ¿Cuántas personas hay arriba? Preguntó Mariela, ajustándose el delantal. 14. Más él. ¿Qué celebran? Nada. Don Aurelio bajó la voz, es su cena anual. No celebran nada, Mariela. Solo se reúnen para recordarse entre ellos quiénes son. ¿Ha subido ya Santiago? ¿Su asistente? Llegó con él. ¿Por qué? Por nada. ¿Hay alguna manera de que me cambien el bolso de armario antes de subir? Don Aurelio la miró con extrañeza. ¿Qué? Me lo olvidé abajo. Necesito subir un momento antes de entrar a la cúpula. Mariela, no hay tiempo para. Son 2 minutos. Él suspiró. Date prisa. Ella tomó la bandeja nueva, comprobó las copas y empujó la puerta hacia el pasillo de la cúpula. Lorena, la otra mesera del turno, la interceptó a mitad del pasillo. ¿Te manda Aurelio arriba? Sí. Dios mío. Lorena bajó la voz, ten mucho cuidado esta noche. Siempre tengo cuidado. No, escúchame. La agarró del brazo, Castellanos llegó de mal humor. Lo vi entrar. Saludó a don Aurelio con media palabra y subió directo. Cuando llega así, negó con la cabeza, solo sirve lo que te pida. No improvises. No le des conversación. Y si te pregunta algo, monosílabos. Mariela la miró un momento. Gracias, Lorena. En serio. No es un juego, Mariela. Ella asintió y siguió caminando. A sus espaldas, mientras se alejaba, no vio cómo Lorena sacaba el teléfono del bolsillo del delantal y escribía un mensaje rápido. Mariela lo averiguaría más tarde. Esa noche, no. Mientras subía las escaleras, comprobó por 3ª vez que el botón superior del delantal estuviera bien abrochado. La cámara era del tamaño de una cabeza de alfiler. 2 milímetros de diámetro. Marcos había tardado 4 horas en instalarla la semana anterior, sentados en la cocina con una lupa y unos alicates de relojero,
susurrando para no despertar a su madre. ¿Está segura de que va a funcionar?, le había preguntado él. Dijiste que sí. Dije que probablemente sí. Eso es suficiente. Mariela. Si algo sale mal ahí dentro, no va a salir mal. No puedes saberlo. Lo sé lo suficiente. Lo miró. Llevo 8 meses en ese club. Sé exactamente cómo funciona esa sala. Sé quién entra, quién sale, dónde están los ángulos muertos, cuánto tarda la seguridad en subir desde la planta baja. Y sé que Castellanos no va a poder ayudarse a sí mismo. Es el tipo de hombre que necesita que todo el mundo sepa lo que hace. En cuanto sienta que tiene control de la situación, va a hablar. Marcos la miró durante un segundo largo. ¿Y el bolso? Santiago va a revisarlo en cuanto Lorena le avise de que subo. Lo tiene preparado desde hace días. ¿Y qué va a encontrar? Mariela sonrió ligeramente. Un teléfono viejo con la pantalla rota que no graba nada. Mientras subía las escaleras, pensó en su madre. En cómo la había encontrado el martes anterior dormida en el sofá, con el televisor encendido y el bote de pastillas en la mesita y la manta caída al suelo. En la próxima sesión de quimioterapia que estaba pagada, pero en las 2 siguientes que todavía no. Pensó en el sobre que llevaba en el bolsillo del delantal desde hacía 3 semanas. El sobre con la declaración notarial de Rosa Andrade. Pensó en lo que había tardado 2 años en construir. Y empujó la puerta de la cúpula. La sala era diferente al resto del club. Techo abovedado con frescos originales del siglo XVIII. Mesa circular de caoba para 20 personas. Iluminación calculada al milímetro, esa luz que hace que todo el mundo parezca importante o peligroso, dependiendo de quién la mire. 15 personas alrededor de la mesa. Trajes, joyas discretas y carísimas. Las conversaciones bajaron de tono en cuanto Mariela entró. No porque nadie la conociera, sino porque llevaban años aprendiendo a callarse cuando entra el servicio. Al fondo, presidiendo desde la silla que daba al fresco central, estaba Rodrigo Castellanos. Tenía la risa fácil de los hombres que saben que el tiempo les pertenece. Hablaba sin apresurarse, con esa cadencia de quien nunca ha necesitado competir por la atención de una sala. El traje costaba probablemente más que el coche de Mariela, que ya era un coche viejo. Mariela comenzó a trabajar. Posavasos. Copas vacías. Agua sin que nadie la pidiera. Se movió con la precisión de alguien que lleva años aprendiendo a no existir. Nadie la miró. Así debía ser. 4 semanas antes de esa noche, Mariela había estado sentada en la cocina de su piso a las 2 de la madrugada con unos auriculares viejos y un archivo de audio que su hermano Marcos le había ayudado a recuperar de una memoria externa. El archivo se llamaba RC-Carretera-2001, MP3. Hacía 3 meses que lo tenía. 3 meses sin abrirlo. ¿Por qué no lo escuchas de una vez?, le había preguntado Marcos esa tarde, apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Porque cuando lo escuche ya no hay vuelta atrás. Llevas 2 años con esto, Mariela. Lo sé. Papá lo guardó por algo. Lo nombró así para que lo encontraras. Ya lo sé, Marcos. Entonces escúchalo. Ella lo miró un momento. Luego se puso los auriculares. 5 minutos y 43 segundos. Cuando terminó, se quedó mirando la pared durante 20 minutos sin moverse. ¿Qué hay ahí?, preguntó Marcos desde la puerta. La voz de Rodrigo Castellanos amenazando a un hombre en una carretera. Y el nombre de la persona que estaba con él en el coche. ¿Quién? Rosa Andrade. Trabajaba en su empresa. Según el relato oficial, tuvo una baja y se fue. Llevo 4 meses buscándola. Y la encontré. Vive en Asturias. En un pueblo de la costa. Y usa el apellido de su madre. Marcos se sentó en la silla de enfrente. ¿Qué vas a hacer? Ir a verla. Mariela. Castellanos tiene contactos en todas partes. Si descubre que estás moviendo esto,
Por eso no lo voy a mover de la manera habitual. Lo miró fijamente, no voy a ir a una redacción. No voy a publicar nada hasta que tenga todo. El audio verificado, la declaración de Rosa ante notario, la documentación de los contactos de Castellanos en el sistema judicial. Y cuando lo tenga todo, voy a necesitar que tú me ayudes a configurar algo. ¿El qué? Una transmisión en directo que no se pueda cortar. Marcos la miró un segundo largo. ¿Cuándo? Castellanos viene cada noviembre a la gala del Club Áureo. Tengo 8 meses. El viaje a Asturias había sido un sábado de mayo. 6 horas de conducción. Un pueblo de la costa con la calle principal que olía a salitre y panaderías abiertas desde las 6 de la mañana. Rosa Andrade había abierto la puerta antes de que Mariela terminara de llamar. La había mirado un momento. No con susto. Con algo diferente. Sabía que algún día vendría alguien, dijo. Entraron. Se sentaron. Hubo 2 horas de silencio y llanto y palabras saliendo muy despacio, con el cuidado con que se sacan las cosas que han estado enterradas mucho tiempo y uno no está seguro de que soporten el aire. Pensé que usted había muerto, dijo Mariela en un momento. Me dijeron que si me quedaba en Madrid iba a pasar algo. Rosa bajó la vista, no especificaron qué. No hacía falta especificar. ¿Tiene miedo todavía? Rosa la miró. Tengo 69 años. Tengo 3 nietos. Tengo una panadería que abre a las 6:30. Llevo 23 años con miedo. Ya estoy cansada de tenerlo. Mariela sacó un papel del bolso. Entonces firme esto. Llegó al extremo de Castellanos. El hielo de su whisky se había derretido. Extendió la mano para cambiar la copa. Déjala. No fue un volumen alto. Fue el tipo de voz que no necesita volumen porque la sala ya sabe que debe escuchar. Mariela frenó en seco. Disculpe, señor. El hielo se ha. He dicho que la dejes. La conversación en la mesa se apagó como una radio a la que bajan el volumen de golpe. 14 pares de ojos se desviaron hacia el extremo donde estaba Castellanos y hacia la mesera inmóvil con la bandeja a medio camino. Mariela retiró la mano. Dio un paso atrás. Como guste. Perdone la molestia. Intentó alejarse. Espera. Una sola palabra. Dicha como se dice un número de teléfono. Mariela se quedó donde estaba. Castellanos se giró. Era la primera vez que la miraba de verdad. La evaluó con esa atención fría de quien cataloga, no de quien ve. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 8 meses, señor. ¿En este club? En la cúpula, primera vez esta noche. Él asintió, como registrando la información. ¿Sabes quién soy? Sí, señor. ¿Qué sabes de mí? Que es usted el propietario del grupo Castellanos. Y que prefiere el Macallan con hielo aunque lo deje derretir. 2 o 3 personas en la mesa contuvieron una sonrisa. Castellanos no sonrió. Pero tampoco se tensó, que era la otra posibilidad y la más peligrosa. Interesante, dijo, ¿nombre? Mariela. Mariela. Lo repitió como si lo midiera. ¿Qué haces cuando no estás sirviendo whiskies a gente que no los merece? Trabajar, señor. Esto es lo que hago. Castellanos tomó su copa. La movió. Vio cómo giraba el líquido. Me aburro, dijo de pronto. No a ella. A la mesa. Como una declaración pública, me aburro extraordinariamente en estas cenas. La gente que tengo aquí ya no me sorprende. Un silencio incómodo recorrió la mesa. Nadie iba a protestarle en la cara que los encontraba aburridos. Él volvió los ojos hacia Mariela. Voy a hacerte una propuesta. Sacó del bolsillo interior la chequera de cuero negro. La dejó sobre la mesa con un golpe seco y preciso. Una pregunta. Una sola. Si me contestas con la verdad, y sabré si estás mintiendo, te firmo un cheque por 100.000 euros ahora mismo. Murmullo en la mesa. 100.000 euros.
para los que estaban sentados alrededor era una cantidad menor. Para una mesera con la madre en quimioterapia era otra cosa completamente distinta. Mariela lo miró. ¿Y si me equivoco? Te vas. Sin consecuencias. Solo te vas y seguimos la cena. ¿Por qué? Él frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que le preguntaran por qué. Porque me divierte ver si la gente corriente puede decir la verdad cuando hay dinero en juego. En mi experiencia, señaló la mesa con un gesto, la mayoría no puede. Mariela miró la chequera. Miró las 15 caras que esperaban. Haga su pregunta. Castellanos esbozó algo que habría sido una sonrisa si sus ojos hubieran participado. Bien. Se puso de pie. Caminó despacio alrededor de ella sin tocarla, sin acercarse demasiado, pero cercándola con la presencia. Era una técnica. Lo sabían todos los que lo habían visto antes. Mira a tu alrededor. Extendió el brazo hacia la sala, cuadros originales en las paredes. Joyas que valen lo que tú ganas en 10 vidas. Botellas de vino que sobrevivieron 2 guerras mundiales. Y los hombres que mueven la economía de este país. Se detuvo frente a ella. Los ojos claros, sin parpadear. La pregunta es sencilla, Mariela. ¿Qué es lo más caro que hay en esta sala? La mesa enmudeció. Solo el murmullo del climatizador, el lejano tintineo de algo en la cocina. Una mujer de esmeraldas tocó instintivamente su collar. Un hombre canoso miró el cuadro a su derecha. Otro bajó la vista al reloj en su muñeca. Castellanos esperaba que ella señalara la pintura. O las joyas. O que dijera algo torpe sobre el vino. Estaba listo para reírse. Mariela no miró la pintura. No miró las joyas. No miró el vino. Se quedó completamente quieta durante 3 segundos que parecieron muchos más. Y luego alzó la vista y miró a Rodrigo Castellanos directamente a los ojos. ¿De verdad quiere que responda a eso, Rodrigo? No dijo señor Castellanos. No dijo señor. Dijo Rodrigo. Su nombre. A secas. El efecto fue inmediato. Una mujer abrió los ojos. El hombre del reloj se irguió en la silla. Alguien en el extremo opuesto dejó de respirar durante un momento. Castellanos no parpadeó. Pero algo cambió en su cara. Algo muy pequeño, muy rápido. Una grieta en la compostura. Muy pequeña. Pero ahí. Vaya, dijo, mirando a la mesa como si quisiera compartir el chiste, parece que nuestra mesera ha decidido que esta noche no hay jerarquías. Alguien soltó una risa nerviosa que cortó en seco. Le hice una pregunta. Dijo Mariela. No alto. No agresivo. Firme, de la manera en que es firme algo que no tiene miedo de caerse. Usted puso 100.000 euros sobre la mesa por la verdad. ¿Sigue en pie la oferta o la retira porque no está seguro de querer escucharla? Castellanos la miró 5 segundos largos. Nadie movió un cubierto. La oferta sigue, dijo, y volvió a su silla con la calma deliberada de quien nunca pierde. Ilumínanos. Mariela dejó la bandeja en el aparador lateral. Y empezó a caminar alrededor de la mesa. Despacio. Con los pasos medidos. Con esa calma que no es la calma del miedo sino la de alguien que ha esperado mucho tiempo este momento y sabe exactamente a dónde va. Para responder bien hay que entender primero qué es el valor, dijo, con una voz que ahora llenaba la sala de una manera diferente a cuando era mesera. El valor no es el precio. Las cosas más caras del mundo no tienen precio. Tienen coste. Y el coste siempre lo paga alguien. Se detuvo detrás de la mujer de las esmeraldas. Señora Peralta. La mujer se tensó. El collar que lleva esta noche. Tasado en 3.200.000 euros por Sotheby's en 2019. Murmullos. Es una pieza hermosa. Pero no es la más cara de su colección. La más cara está en la caja fuerte de su casa de Marbella, porque sacarla sería complicado. El certificado de origen que presentó para importarla tiene una discrepancia con los registros aduaneros belgas de ese año.
Una discrepancia de la que sabe su asesor fiscal, que también es asesor de 2 funcionarios del Ministerio de Hacienda. Silencio de piedra. La señora Peralta tenía la cara del color de la cera. ¿Quién le ha dado esa información?, dijo, con la voz tensa. Los oídos. Mariela ya se movía hacia la siguiente silla. Se desarrollan mucho cuando nadie te mira. Llegó al hombre del reloj. Don Gerardo. El Patek Philippe en su muñeca. Edición limitada. Auténtico, por supuesto. Comprado con fondos del plan de pensiones de los empleados de su constructora, bajo el concepto de equipamiento de dirección. Sus empleados llevan 3 meses esperando la paga de Navidad que usted firmó que recibirían. Don Gerardo apretó la mandíbula. Eso es una calumnia. Es una transferencia bancaria. Hay fecha y número de operación. Continuó. Alguien en la mesa murmuró algo. Castellanos lo cortó con una mirada. Se detuvo junto al hombre más joven de la mesa, rubio, que hasta ese momento había sido el más cómodo de todos. Marcos Tejeda. Director del Fondo de Capital de Riesgo que 3 revistas especializadas han elegido como mayor promesa de su generación. Mariela apoyó la mano en el respaldo de su silla. Sus rendimientos de los últimos 18 meses incluyen posiciones apalancadas con dinero de fondos de pensiones privados que administra en nombre de terceros. La CNMV. Tiene una investigación abierta desde hace 4 meses que todavía no ha salido en prensa. Tejeda retiró la mano de la copa como si quemara. ¿Quién es usted?, preguntó con la voz ronca. La persona que le sirve las copas. Continuó hasta el siguiente. Señor Vidal. El cuadro a su derecha. Óleo sobre lienzo, atribuido a la escuela flamenca del siglo XVII. Lo pagó 800.000 euros en una subasta privada en Ginebra hace 4 años. La atribución fue cuestionada por 2 expertos del Museo del Prado. Uno de esos expertos tuvo que retirarse de su cargo poco después de emitir el informe. La empresa que gestionó la subasta tiene sede en Liechtenstein y usted forma parte del consejo asesor. El señor Vidal apretó la mandíbula. Eso es completamente falso. Tengo los correos entre usted y el marchante. Mariela no se detuvo. 16 mensajes entre febrero y abril de 2019. En el cuarto, usted pregunta explícitamente si la atribución aguantaría una segunda revisión independiente. En el quinto, el marchante le responde que depende de cuánto estén dispuestos a invertir en que aguante. Silencio. El señor Vidal no dijo nada más. Mariela volvió al centro de la sala. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó Castellanos. Su voz había cambiado. Ya no era la de antes. Tenía una textura diferente, más cuidadosa. 8 meses. Ya se lo dije. Y en ese tiempo. Los oídos se desarrollan mucho cuando nadie te mira. Mariela lo miró. En los restaurantes de lujo, el servicio no existe. Somos mobiliario. Y el mobiliario no habla, no escucha, no recuerda. Eso fue su error. Castellanos entrelazó los dedos sobre la mesa. ¿Qué quieres? Todavía no he respondido su pregunta. Creo que lo has hecho sobradamente. No. Mariela negó con la cabeza. He respondido sobre el valor de las cosas que hay en esta sala. No he respondido sobre lo más caro. Y siguió caminando. Cuando terminó, 5 personas en la mesa tenían los nudillos blancos. 5 personas que habían llegado esa noche como arquitectos del mundo y ahora se miraban entre ellas con los ojos de quien comprende que alguien ha estado en la habitación todo el tiempo sin que lo vieran. Mariela se colocó en el centro de la sala. Llevo 8 meses trabajando en este club, dijo, 8 meses escuchando llamadas que nadie hace delante de testigos. Leyendo documentos que se dejan en las mesas cuando alguien necesita ir al baño. Oyendo conversaciones que tienen lugar cuando el servicio se convierte en parte del mobiliario. Miró a Castellanos. Ha preguntado qué es lo más caro de esta sala. La respuesta no son los cuadros. No es el vino. No son los relojes. Sacó del bolsillo del delantal un teléfono viejo.
La pantalla tenía una fisura en la esquina. Valía 30 euros en cualquier tienda de segunda mano. Lo puso sobre la mesa, junto a la chequera de Castellanos. Esto es lo más caro de esta sala. Castellanos miró el teléfono. Luego la miró a ella. Un cacharro roto, dijo, con un tono que intentaba ser el de antes, el del hombre que controla. No el teléfono, dijo Mariela, lo que hay en él. El silencio cambió de textura. Castellanos no se movió. Pero sus manos, hasta entonces perfectamente quietas, se separaron ligeramente sobre la mesa. ¿Qué hay en ese teléfono? Castellanos extendió la mano hacia él. Dámelo. No. La sala entera contuvo el aliento. Te he dicho que me lo des. Y yo le he dicho que no. La voz de Mariela no varió un milímetro. Puede levantarse de esa silla, puede llamar a seguridad, puede hacer lo que quiera. Pero si alguien toca este teléfono antes de que yo decida que es el momento, las consecuencias ya no dependerán de mí. Castellanos no se levantó. Miró la mesa. Miró a sus 15 invitados, que ya no eran aliados sino testigos. Miró el teléfono roto sobre la mesa. ¿Qué quieres?, preguntó. La primera vez esa noche que la pregunta no incluía una cifra. Todavía no. Primero quiero que sepa exactamente de qué estamos hablando. Encendió la pantalla. La barra de nivel de audio moviéndose en tiempo real. Y un número en la esquina superior derecha. 84.000. 91. 96. Porque hace 4 minutos, dijo Mariela, que estoy transmitiendo en directo. Rodrigo Castellanos miró el número. Miró el punto rojo que parpadeaba. Miró la cámara diminuta integrada en el botón superior del delantal de Mariela, que había estado mirándolo toda la noche. 103.000 espectadores. 109. Mi cuñado trabaja en tecnología, dijo Mariela, me enseñó a configurar la conexión antes de que empezara el turno. Todo lo que ha pasado en esta sala esta noche ha sido grabado y transmitido en tiempo real desde que entré por esa puerta. El número seguía subiendo. 117.000. Castellanos no habló. En los ojos de ese hombre que nunca había necesitado el miedo porque siempre había tenido algo más efectivo que el miedo ocurrió algo que pocas personas habían visto en 40 años. La comprensión. La comprensión de que el tablero que siempre había controlado ya no era suyo. Puedes destruir el teléfono, dijo Mariela, puedes hacer que tu asistente lo tire al suelo. Puedes tener a tus abogados aquí en 20 minutos. Pero 120.000 personas acaban de ver lo que has hecho con los secretos de esta mesa. 124.000. Eso ya no se puede comprar. Santiago, el asistente, se puso de pie de golpe y cruzó la sala en 4 pasos. Mariela no retrocedió. Cuando él extendió la mano hacia el teléfono, ella lo levantó por encima de su cabeza. Tóqueme, dijo, y lo que vean 130.000 personas en los próximos 5 segundos va a ser la portada de todos los informativos mañana a las 8. Santiago se detuvo. La mano extendida en el aire, a medio camino. Miró a Castellanos. Castellanos no dijo nada. Miraba el número que seguía creciendo en pantalla. Siéntate, Santiago, dijo. El joven obedeció. La señora Peralta recogió el bolso del respaldo de su silla con movimientos muy lentos. El señor Vidal le susurró algo al hombre a su derecha. Don Gerardo miraba su reloj como si le quemara la muñeca. Y en el centro de todo, Rodrigo Castellanos. Sentado. Quieto. Con la rigidez de los hombres a los que les han fallado por primera vez todos los sistemas que siempre les funcionaron. ¿Cuánto tiempo llevan viendo?, preguntó. La pregunta iba dirigida a Mariela pero era casi para sí mismo. Desde que entré a la cúpula. Ella lo miró, lo que escucharon primero fue la instrucción de que no le mirara más de lo necesario. Castellanos asintió levemente. Como si eso, en particular, fuera lo más justo. ¿Qué quieres?, preguntó. Ya sin la chequera en la voz. Ya sin el dinero como respuesta automática a todo, dime qué quieres realmente.
que responda mi pregunta primero. Él esperó. ¿Recuerda la noche del 14 de marzo de 2001? Algo cambió en la cara de Rodrigo Castellanos. No de golpe. Despacio, como cuando se saca el calor de una habitación abriendo una ventana en invierno. No sé de qué hablas. Un Porsche Carrera negro. La carretera de La Coruña. 2 de la madrugada. Mariela no levantó la voz, llovía. Castellanos abrió la boca. No salió nada. En la rotonda del Paseo Imperial el Porsche invadió el carril contrario. Chocó de frente con un Renault Megane gris. El conductor del Megane murió en el acto. Se llamaba Ernesto Montoya. Eso es una mentira, dijo Castellanos. Pero su voz había perdido algo. El peso. La certeza. Ernesto Montoya era mi padre. Alguien al otro lado de la mesa contuvo el aliento de forma audible. Usted no llamó al 112, continuó Mariela, llamó a su abogado. Y su abogado llamó a un empleado de su empresa. Un hombre que necesitaba el trabajo. Un hombre al que le dijeron que si declaraba que conducía el Porsche esa noche, recibiría dinero y apoyo legal. ¿Que lo protegerían? Castellanos tenía los nudillos blancos sobre la mesa. Eso es calumnia. No tienes ninguna prueba. Alguien en la mesa se levantó sin decir nada y caminó hacia la puerta. Los 2 agentes de seguridad del club que estaban en el pasillo cerraron el paso. Siéntese, dijo Mariela sin voltearse, todavía no he terminado. La persona volvió a su silla. Hay 3 salidas de este edificio, continuó Mariela, las 3 tienen cámaras. Las 3 están siendo vistas ahora mismo por 300.000 personas. La que use para irse esta noche va a aparecer en todos los informativos de mañana junto a su nombre y su cargo. Silencio absoluto. Castellanos miró a Mariela. ¿Quién eres tú realmente? Era periodista de investigación, hasta que una redacción recibió una inversión nueva y mi equipo fue el primero en desaparecer. Castellanos no dijo nada. Fueron 3 años buscando la manera de publicar esta historia. 3 años de puertas cerradas. Mariela lo miró. Hasta que entendí que no necesitaba publicarla. Solo necesitaba contarla en el lugar correcto, al momento correcto, delante de las personas correctas. Mi padre era cuidadoso. Mariela encendió la pantalla del teléfono, esa noche, mientras esperaba a la Guardia Civil, mientras el abogado de usted le explicaba a ese hombre lo que tenía que firmar, mi padre grabó la conversación. Con su teléfono en el bolsillo. 5 minutos y 43 segundos de audio. Pulsó el botón de reproducción. Una voz salió del altavoz. Calidad regular, ruido de fondo, el sonido de una carretera de noche. Pero las palabras eran claras. Era una voz joven. Reconocible. Nerviosa. Escúchame bien. Tú vas a decir que conducías tú. Que yo iba de copiloto. Te compro el silencio, 100.000 euros ahora y otros 100 cuando salgas. Si hablas, si cambias la versión aunque sea una sola vez, encontraré la forma de que tu familia lo pague. ¿Me entiendes? Dime que me entiendes. La grabación terminó. La sala era una fotografía. Nadie se movía. Rodrigo Castellanos miraba el teléfono sobre la mesa. Sin color en la cara. Sin el traje como armadura. Sin los 15 comensales que lo miraban como si el mundo girara alrededor de él. Solo un hombre mirando 22 años de silencio romperse en 4 minutos de audio. Eso no prueba nada, dijo finalmente. Con la voz de quien sabe que ya no es verdad pero necesita decirlo de todas formas. El hombre al que amenazó esa noche se llamaba Vicente Herrera, dijo Mariela, cumplió 16 meses en prisión. Perdió su trabajo. Perdió su matrimonio. Perdió la custodia de su hijo, murió 2 años después de salir. Su médico lo llamó estrés acumulado. Su familia lo llama de otra manera. Alguien en la mesa empujó la silla hacia atrás y se levantó sin decir nada. Luego otro. Luego una tercera persona. Esperen, dijo Castellanos. Con una urgencia que no había tenido en toda la noche.
Nadie se va a ningún sitio. Esto es un malentendido que se puede resolver. No hay ningún malentendido, dijo Mariela. Castellanos se giró hacia ella. Tomó la chequera. 200.000. La abrió, aquí mismo. Ahora. Incluye cualquier copia que tengas. No he terminado. 300. Señor Castellanos. $500,000. La voz se tensó, es más de lo que necesitas para el resto de tu vida. Mariela no miró la chequera. No bajó los ojos. Hay algo más que no he mencionado todavía. Castellanos se quedó quieto. Esa noche usted no iba solo en el porche. El color cambió en la cara de Rodrigo Castellanos. No de golpe. Despacio. ¿Qué has dicho? El Porsche Carrera no es un monoplaza. Tenía usted pasajera. Castellanos abrió la boca. La cerró. Rosa Andrade. Mariela pronunció el nombre con precisión, 26 años en ese momento. Trabajaba en el departamento de comunicación de su empresa. Según el relato oficial, cogió una baja por agotamiento profesional 2 meses después del accidente y luego dimitió. Se fue a vivir al norte. Lleva 23 años en un pueblo de Asturias usando su segundo apellido. Está muerta, dijo Castellanos. En voz muy baja. No. La palabra cayó en la sala como una piedra en agua quieta. Le dijeron que lo estaba, continuó Mariela, o quizás se lo inventó usted para poder dormir. Pero Rosa Andrade vive en Cudillero, tiene 3 nietos. Sacó un sobre del bolsillo del delantal y lo puso sobre la mesa. Hace 3 semanas me recibió en su casa. Estuvo 2 horas llorando antes de poder hablar. Cuando lo hizo, me contó exactamente lo que vio. Exactamente lo que usted hizo después de que el coche se detuvo. Y lo firmó ante notario. Castellanos miró el sobre. Miró a Mariela. ¿Cuánto? Preguntó. Ya sin el dinero como respuesta automática. Con la voz del miedo de verdad, dime cuánto. 1.000.000. Dijo Santiago poniéndose de pie, con el teléfono en la mano, le ofrezco 1.000.000 ahora mismo, transferencia INM. Santiago. La voz de Castellanos fue muy baja, siéntate. El joven se sentó. Castellanos miró a Mariela durante un tiempo que pareció muy largo. La sala entera esperaba. ¿Qué quieres realmente? Preguntó. Sin el dinero en la voz. Sin la chequera. Solo la pregunta. Que se sepa la verdad. La verdad. Lo repitió como si fuera una palabra en un idioma que conocía mal. ¿Qué cambia eso? Tu padre ya murió. Lo sé. No vuelve. Ninguna sentencia lo devuelve. Lo sé. Entonces, ¿para qué? Mariela giró el teléfono hacia él. 182.000 espectadores. 189. Para que no haya más Ernesto Montoya, dijo, para que no haya más Vicente Herrera. Para que la próxima vez que alguien con 4.000 millones en el banco decida que su vida vale más que la verdad, sepa que hay personas que escuchan aunque nadie las mire. Rodrigo Castellanos miraba el número crecer en la pantalla. 200.000 personas. 209. Tiene usted senadores en el teléfono, dijo Mariela, tiene jueces que le deben favores. Tiene abogados en 4 países, lo sé. Sé exactamente qué contactos tiene. Los documenté durante 8 meses. Todo está en el servidor. El número seguía subiendo. Puede destruir este teléfono. Puede hacer que Santiago me saque de aquí ahora mismo. Puede tener a sus abogados aquí en 20 minutos. Pero 220.000 personas acaban de escuchar su voz amenazando a un hombre en una carretera lluviosa en 2001. Eso ya está en internet, señor Castellanos. Eso ya no se borra. Rodrigo Castellanos cerró la chequera. Para. Su voz era diferente ahora. Más baja. Más real, solo para un momento. Castellanos levantó una mano hacia la sala. Un gesto mínimo. Los que le conocían desde hacía años sabían lo que significaba, silencio total, ahora mismo.
La sala obedeció. Quiero hablarte a ti, dijo, mirando a Mariela, solo a ti. Señaló a los invitados, los demás, salgan. Nadie se movió. He dicho que salgan. Esta vez sí. Una a una, las 15 personas recogieron sus cosas y salieron por la puerta de la cúpula sin decir una palabra. Santiago fue el último. En la puerta se giró hacia Castellanos. Señor. Fuera, Santiago. La puerta se cerró. Quedaron solos. Rodrigo Castellanos y la mesera que llevaba 8 meses sirviendo copas en el piso de abajo. Él la miró durante un momento largo. ¿Cuántos de los que acaban de salir saben que esto los incluye a ellos también? Todos. Lo supieron en cuanto reconocieron sus nombres en mi boca. ¿Y no te preocupa lo que pueden hacerte? Son personas con mucho poder, Mariela. Menos del que tenían hace 10 minutos. Castellanos soltó algo que no era exactamente una risa. Más bien el sonido de quien reconoce algo que habría admirado en otras circunstancias. Eres periodista. Era. ¿Por qué dejaste de serlo? No lo dejé. Me lo quitaron, su gente compró el periódico donde trabajaba. Indirectamente, a través de un fondo que no lleva su nombre. Pero los fondos, cuando los sigues hasta el final, siempre llevan el nombre de alguien. Castellanos asintió muy despacio. ¿Y cuánto tiempo llevas siguiendo ese hilo? 3 años. ¿Y en el club? 8 meses. Él miró la mesa. Miró la chequera cerrada. ¿Alguna vez consideraste simplemente vender la grabación? Había personas que habrían pagado mucho dinero por ella. Sí. Y mi madre necesitaba el dinero, y aún así no lo hice. Castellanos la miró. ¿Por qué? Mariela lo miró de frente. Porque vender la grabación habría sido hacer exactamente lo que usted hizo en 2001. Usar la verdad como moneda. La verdad no es una moneda. Es lo único que no se puede comprar ni vender sin romperse. Castellanos guardó silencio un momento. ¿Sabes lo que me da más miedo de esta noche? Dígame. Que tienes razón. Lo dijo en voz muy baja, como si costara, y que eso no cambia nada de lo que va a pasar ahora. No. Mariela lo miró, no cambia nada. Mariela lo miró. Tengo 61 años, dijo Castellanos, he construido todo lo que ves desde cero. No heredé nada. Empecé con deudas y un hombre que no valía nada, lo que pasó esa noche, no era lo que yo era. Estaba asustado. Tomé una decisión en 10 segundos que no he podido deshacer en 22 años. Mi padre también tomó una decisión en 10 segundos, dijo Mariela, la diferencia es que la suya la tomó con miedo. La de usted la tomó con dinero. Castellanos no respondió. Mi padre podría haber dicho que no. Podría haber resistido. Podría haber buscado un abogado, aunque no tenía dinero para pagarlo. La voz de Mariela era firme, sin rabia, pero sin ninguna hendidura, pero tenía 2 hijos y una mujer enferma y una deuda que vencer cada mes. Y usted lo sabía. Por eso lo eligieron a él y no a otro. Silencio. ¿Sabe lo que más me cuesta perdonar? Dijo Mariela, no la noche del accidente. No la amenaza, lo que más me cuesta es que durante 22 años usted siguió viviendo. Siguió construyendo. Siguió apareciendo en portadas. Siguió cenando en salas como esta rodeado de personas que lo admiraban. Y mi padre murió pensando que era un criminal. La sala estaba tan quieta que se podía oír la respiración. Eso es lo que no se compra con ningún cheque. Miró sus manos sobre la mesa. Las manos del hombre que había firmado contratos que movieron ciudades. Que había construido un grupo empresarial de 4.000 millones empezando desde menos de nada. Que había pasado 22 años con este peso y nunca lo había dejado caer porque siempre había tenido suficiente dinero para que no tocara el suelo. ¿Cuánto tiempo llevan viendo realmente? Preguntó en voz muy baja. Desde que entré a la cúpula. Asintió muy despacio. Como si eso, en particular, fuera lo más justo. Se puso de pie.
No como antes, con esa solidez de hombre que ocupa el espacio porque le pertenece. Se puso de pie como se pone de pie alguien al que le han sacado el suelo. Mariela recogió la bandeja del aparador lateral. La colocó bajo el brazo. Le dio la espalda a Rodrigo Castellanos y caminó hacia la puerta de la cúpula. Antes de salir, se giró. Por cierto. La respuesta a su pregunta. Él la miró. Lo más caro de esta sala no era el arte. No era el vino. No eran los relojes, era la verdad. Usted llevaba 22 años pagando para mantenerla oculta. Esta noche le costó todo lo que le quedaba. Empujó la puerta y salió. En el pasillo, la primera persona que encontró fue Lorena. Venía del salón principal, con el delantal puesto y la cara entre el susto y algo más. Algo que Mariela tardó un segundo en identificar. No era preocupación. Era otra cosa. ¿Qué has hecho?, susurró Lorena. Mi trabajo. Esto va a cerrar el club. Don Aurelio está al teléfono con el propietario ahora mismo. Los clientes de abajo se están yendo. ¿Sabes lo que has? Lorena. La miró directamente. Don Aurelio me dijo hace 3 semanas que tuviera cuidado con lo que guardaba en mi bolso. Yo nunca le dije nada de mi bolso. Nadie lo sabía. Lorena no dijo nada. Santiago me esperó en los baños hace 2 horas. Revisó mi bolso mientras yo estaba dentro. ¿Cómo sabía Santiago que valía la pena buscarlo? El silencio entre las dos duró 4 segundos. No sé de qué hablas, dijo Lorena. Llevas 2 años pasándole información a Castellanos. Por eso te tratan diferente. Por eso don Aurelio te consulta cosas que no consulta a nadie más. No porque seas mejor mesera. Porque eres la que les cuenta lo que necesitan saber. Eso es mentira. Está en la retransmisión. Mariela señaló el botón de su delantal, la conversación que tuve con don Aurelio cuando me pidió que subiera. Tú estabas en el pasillo. Se te ve de espaldas. Y 40 minutos después, Santiago me esperaba en los baños. Lorena palideció. Yo solo, me dijeron que era para proteger el club. Que si había problemas con algún empleado era mejor saberlo antes. ¿Y cuánto te pagaban por proteger el club? Lorena no respondió. ¿Sabías lo que guardaba en el bolso? No. Solo me dijeron que vigilaras si llevabas algo fuera de lo normal. Que les avisaras si parecías nerviosa o si hacías algo distinto. ¿Y esta noche? ¿Parecí nerviosa? Un silencio. No, dijo Lorena en voz muy baja, pareciste exactamente igual que siempre. Eso era el plan. Mariela la miró sin rabia. Con algo más frío y más tranquilo, Lorena, no te guardo rencor. Pero tomaste una decisión y tiene consecuencias. La policía va a tener preguntas para todos los que estaban en este pasillo esta noche. Para don Aurelio. Para Santiago. Y para ti. ¿Qué les digo? La verdad, eso es lo único que funciona esta noche. Mariela se ajustó el abrigo que llevaba en el brazo y se alejó. Lorena se quedó sola en el pasillo. Con el teléfono en la mano y la pantalla encendida todavía en el mensaje que nunca había llegado a enviar. En la calle, el frío de noviembre era seco y limpio. Don Aurelio la encontró en el pasillo antes de que llegara a las escaleras. Tenía la cara de alguien que acaba de ver su mundo cambiar de forma irreversible y todavía no sabe si tiene permiso para sentarse. Mariela. Ella se giró. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, preguntó él. Sin rabia. Con una mezcla de incredulidad y algo que se parecía al alivio. 8 meses. Él asintió muy despacio. ¿Por qué aquí? ¿Por qué el club? Porque era el único lugar donde Castellanos bajaba la guardia. En una sala de juzgados tiene abogados. En su despacho tiene seguridad. Aquí tiene whisky y 15 personas que necesitan que él los invite. Don Aurelio se pasó la mano por la cara. Voy a perder el trabajo. Probablemente. El club va a cerrar. Probablemente también. Él la miró.
¿Sabes lo que me das ganas de decirte? Sí. ¿Y? Que tiene razón. Mariela sostuvo su mirada, y que lo volvería a hacer exactamente igual. Don Aurelio guardó silencio un momento. Luego asintió una vez, breve. Cuídate, Mariela. Usted también, don Aurelio. Bajó las escaleras y salió por la puerta de servicio. Mariela se apoyó contra la pared de ladrillo del callejón lateral y respiró. Una vez. Dos. Hasta que los pulmones dejaron de sentirse pequeños. Su teléfono vibró. Era su hermano Marcos. Estoy viendo el directo. Son ya 280.000 personas. Llámame cuando puedas. Mamá está dormida. No le digas nada todavía. Luego un segundo mensaje, inmediatamente después. La transmisión está en todos los trending topics de España. Hay periodistas intentando identificar la cuenta. No confirmes nada todavía. Espera a que llegues. Y un tercero, 2 minutos después. ¿Estás bien? Mariela escribió una sola palabra, sí. El teléfono sonó. Era él. Mariela. Hola, Marcos. ¿Estás en la calle? En el callejón lateral. ¿Estás sola? Sí. Un silencio breve al otro lado de la línea. Escuchó a su hermano respirar despacio, ese sonido que hacía desde niño cuando estaba procesando algo demasiado grande para decirlo rápido. Lo hiciste, dijo finalmente. Lo hicimos. Yo solo puse la cámara. Y la transmisión. Y los 4 meses verificando los documentos. Y las noches traduciendo los registros del fondo de Liechtenstein. Y los 2 años antes de eso aguantando que te dijera que algún día íbamos a poder hacer esto. Marcos no respondió de inmediato. ¿Cómo te sientes? Mariela miró las luces azules de los coches patrulla alejarse al fondo de la calle. Rara, como cuando terminas de cargar algo muy pesado y la espalda todavía no sabe que ya puede descansar. Es normal. Lo sé. ¿Sabes lo que me pregunto? Dime. Si papá sabía que ibas a ser tú. Cuando guardó ese archivo. Cuando lo nombró así. Si sabía que ibas a ser tú la que lo encontrara y la que supiera qué hacer con él. Mariela no respondió durante un momento. Creo que no lo sabía, dijo al final, creo que guardó ese archivo porque era lo único que podía hacer. Porque no tenía nada más. Y nos lo dejó a nosotros por si acaso. Por si acaso resultaba que tenía una hija periodista. Por si acaso resultaba que alguien lo escuchaba. Cerró los ojos. Pensó en el sábado de mayo que había conducido 6 horas hasta Cudillero. En la puerta de una casa pequeña frente al mar y en la cara de Rosa Andrade cuando la vio de pie en el escalón. En cómo Rosa no había preguntado quién era. En cómo Rosa había dicho, simplemente, sabía que algún día vendría alguien. Pensó en los 2 años anteriores. En los periodistas que no habían querido publicar la historia. En los editores que no habían devuelto los correos. En las puertas cerradas con amabilidad o sin ella, y en la comprensión lenta y dolorosa de que si los medios no podían publicar la historia, tendría que encontrar otra forma de que la historia se contara sola. Pensó en su padre. Ernesto Montoya había sido electricista. Un hombre sin fotografías en ninguna revista, sin nombre en ningún registro que importara más allá de las personas que lo querían. Volvía del turno de noche cuando el Porsche de Rodrigo Castellano se cruzó en su carril. Mariela tenía 12 años. Lo que vino después fue aquello que una niña de 12 años no debería aprender tan deprisa, que la justicia funciona de manera diferente según cuánto dinero tiene el que comete el error. Que cuando alguien poderoso necesita que desaparezca una verdad incómoda, siempre hay un mecanismo. Que el silencio tiene un precio y que ese precio lo paga siempre alguien que no puede permitirse no cobrarlo. La puerta del callejón se abrió. Santiago salió con el móvil pegado a la oreja, la cara completamente descompuesta. Cancela todo para mañana, le oía decir, no, todo. Sí, incluso eso. Llama al bufete ahora mismo, no importa la hora. No miró a Mariela.
10 minutos después, escuchó las sirenas. No fue un sonido dramático. Fueron 2 coches patrulla llegando al aparcamiento con las luces encendidas. 2 agentes de Policía Nacional que entraron por la puerta principal, hablaron con don Aurelio 3 minutos y pidieron que se les indicara el camino a la cúpula. Cuando Rodrigo Castellanos salió por la puerta de servicio lateral 20 minutos después, acompañado de 2 agentes, ya había 4 cámaras de televisión en la acera. Antena 3. TVE. Un periodista del País que había llegado corriendo desde su casa en zapatillas con el abrigo mal abotonado. Castellanos mantenía la cabeza baja. Sin el traje perfectamente ajustado ya no parecía tan alto. Sin la mesa de caoba y los 15 comensales que lo miraban como si el mundo girara alrededor de él ya no ocupaba tanto espacio. Era un hombre mayor caminando entre 2 agentes bajo las luces blancas y frías de los flashes, con las manos esposadas delante del cuerpo. La puerta del coche se cerró. Las sirenas arrancaron y la caravana se alejó. Mariela observó las luces azules alejarse por la calle. No sintió la satisfacción que había imaginado cuando pensaba en este momento. Sintió algo más tranquilo, más profundo. Como cuando por fin puedes dejar en el suelo algo muy pesado que has cargado tanto tiempo que ya no recuerdas cómo es no llevarlo. Le sonó el teléfono. Hola, mamá. Mariela. La voz de su madre era esa mezcla de cansancio y fuerza que a veces Mariela pensaba que era el sonido más valiente que había escuchado nunca. Tu hermano me despertó. Vi las noticias. Mamá, no tendrías que. Calla. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Segura? Segura. Silencio breve. Al fondo de la línea, el televisor en el cuarto de su madre. Su propio nombre en boca de un presentador de noticias. Tu padre hubiera estado muy orgulloso, dijo su madre. Mariela no respondió durante un momento. Había cosas que no se podían contestar con palabras. Lo sé, mamá. ¿Cuándo llegas? En un rato. Duerme. ¿Qué va a dormir una? Pon el seguro cuando llegues. Mariela sonrió. Cortó la llamada. Lo que vino después ocurrió con una velocidad que el sistema judicial español rara vez tiene, pero que resulta inevitable cuando 300.000 personas han sido testigos en tiempo real. La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias esa misma noche. No por iniciativa propia, sino por la presión simultánea de 3 organizaciones de periodistas, 2 asociaciones de víctimas de tráfico y un aluvión de peticiones ciudadanas que colapsó los formularios de la web oficial antes del amanecer. Rosa Andrade llegó a Madrid 3 días después en tren desde Asturias, con una maleta pequeña y esa expresión de quien sabe que está a punto de hacer algo sin vuelta atrás. Prestó declaración durante 4 horas. Cuando salió de la comisaría, se paró un momento, miró a cámara y dijo una sola cosa. Llevo 23 años con esto. Ya era hora. El Consejo de Administración del Grupo Castellanos convocó una reunión de emergencia que terminó con la destitución inmediata de Rodrigo Castellanos como presidente ejecutivo. Las acciones del grupo cayeron un 22% en las primeras 2 horas de cotización. 3 directivos dimitieron preventivamente. Doña Pilar Vega, la señora de las Esmeraldas, presentó una declaración complementaria a Hacienda antes de que terminara el mes. Don Gerardo Orozco llegó a un acuerdo con los sindicatos de su constructora para el pago de los atrasos, con intereses. El señor Vidal devolvió el cuadro al marchante de Ginebra. El juicio de Rodrigo Castellanos tardó 10 meses. La defensa intentó 4 estrategias distintas, todas neutralizadas una por una. La autenticidad del audio fue confirmada por 3 laboratorios forenses, la cadena de custodia fue validada por el juez, los argumentos de prescripción fueron rebatidos por el fiscal, y el intento de desacreditar a Rosa Andrade en el estrado fue el error más costoso que cometió la defensa, porque Rosa Andrade llevaba 23 años callada pero no 23 años sin pensar en lo que había visto, y cuando habló lo hizo con una serenidad que dejó a los abogados sin palabras. La sentencia fue de 12 años. Cuando el juez la leyó, Castellanos no levantó la vista del banco de la defensa. Su abogado le dijo algo al oído.
Castellanos no respondió. Asintió una sola vez, muy levemente, con la rigidez de quien había pasado 10 meses esperando un resultado que ya sabía inevitable. Mariela estaba en la fila del fondo, con su madre a la derecha y su hermano Marcos a la izquierda. Cuando el secretario leyó el nombre de Ernesto Montoya en el sumario, la mano de su madre apretó la suya con una fuerza que no esperaba de alguien que llevaba meses en tratamiento. No lloraron. Las dos miraron al frente. 12 meses después de aquella noche en la cúpula, Mariela fue al cementerio de la Almudena. Era una mañana de noviembre con ese cielo de Madrid que en otoño se vuelve tan azul que casi duele mirarlo. Se arrodilló frente a la lápida de Ernesto Montoya y apoyó las flores contra la piedra. Ya está, papá. El viento movió las hojas. La sentencia es firme. 12 años. Pasó la mano por la piedra, y el juez recogió en la sentencia algo más. Que la exoneración póstuma de Ernesto Montoya queda establecida como hecho probado e incontestable. Su voz se quebró levemente, ya no eres un culpable en ningún papel. En ningún sitio. Eso lo firmó un juez del Estado. Silencio. Mamá está mejor. El tratamiento terminó en agosto, ya canta otra vez por las mañanas. La oigo desde mi cuarto y no me muevo. Tengo miedo de que si me muevo se pare. Se levantó despacio. Miró la lápida una última vez. Me ofrecieron trabajo. Un periódico digital de investigación. Sonrisa pequeña, dicen que lo que hice aquella noche fue periodismo aunque no tuviera carné de prensa. El viento volvió a pasar entre las lápidas. Lo voy a aceptar. No voy a cubrir ruedas de prensa ni a hacer entrevistas a famosos. Voy a buscar las historias que se quedan sin contar porque los que deberían contarlas tienen miedo o les han comprado el silencio. Miró al horizonte de tejados y cielos de Madrid que se veía entre los árboles. Hay muchos Ernesto Montoya ahí fuera. Personas a las que nadie escuchó porque no tenían la voz suficientemente alta. Yo sí la tengo. Ahora sí la tengo. El editor que le había ofrecido el trabajo se llamaba Daniel Fuertes. Tenía 53 años y llevaba 15 dirigiendo una revista de investigación independiente que nunca había recibido un euro de publicidad y nunca había tenido que devolver una historia. Le había escrito el mismo día que se publicó la sentencia. Lo que hiciste aquella noche fue periodismo. El mejor tipo de periodismo, el que no espera permiso para contar la verdad. Cuando quieras volver, hay sitio. Mariela le había respondido 3 días después. Necesito un mes. Tengo que acompañar a mi madre a los últimos controles y quiero estar con ella cuando le den el alta definitiva. Después del mes, estoy. Daniel le había respondido en 10 minutos. Tómate el tiempo que necesites. La historia puede esperar. Las personas no. Mariela había guardado ese mensaje. No sabía exactamente por qué. Quizás porque era la primera vez en mucho tiempo que alguien del sector le decía que las personas importaban más que la historia. O quizás porque era verdad, y hacía tiempo que no escuchaba verdades simples dichas sin ningún interés detrás. Apoyó la mano en la piedra un momento breve, firme. Te quiero, papá. El teléfono vibró en el bolsillo. Era su madre. ¿Dónde estás?, preguntó Consuelo. En la Almudena. Un silencio breve. ¿Estás bien? Sí, mamá. Estoy bien. ¿Le has traído flores? Claveles. Los blancos que le gustaban. Otro silencio. Al fondo de la línea, el sonido familiar del televisor de su madre. ¿Cuándo vuelves? En un rato. El oncólogo dijo que podía salir, ¿no? Dijo que los próximos controles son rutinarios. Que si todo sigue igual dentro de 6 meses podemos hablar de alta definitiva. Mariela cerró los ojos un segundo. Eso es muy buena noticia, mamá. Lo sé. Esta mañana canté mientras hacía el desayuno. Ya lo sé. Te oí. ¿Desde tu cuarto? La voz de Consuelo tenía una sonrisa dentro. Me quedé quieta para que no pararas. Un silencio largo y cálido.
Tu padre hubiera estado muy orgulloso, dijo Consuelo por segunda vez desde aquella noche. Lo sé. ¿Lo crees de verdad? Sí, mamá. De verdad. Bien. Porque a veces me preocupa que en todo esto hayas olvidado que también estás haciendo esto por ti. No solo por él. Mariela abrió los ojos. Miró la lápida. No lo he olvidado. Ven a comer. He hecho cocido. Voy. Cortó la llamada. Miró la foto que había apoyado junto a los claveles. Ernesto Montoya sonriendo con el brazo extendido, como si le dijera a alguien que se quedara atrás. Y echó a andar. Lorena fue citada como testigo en la investigación sobre obstrucción a la justicia. En su declaración admitió haber pasado información sobre los empleados del club a Santiago durante 2 años, a cambio de una compensación mensual que no había declarado a Hacienda. No fue imputada, pero sí sancionada administrativamente. Dejó Madrid 3 semanas después del juicio. Don Aurelio perdió el trabajo cuando el club cerró, como había predicho. Pero el propietario del edificio, al ver cómo había gestionado la noche del escándalo, le ofreció una recomendación para otro establecimiento. 4 meses después, don Aurelio era el gerente de un hotel de 4 estrellas en el barrio de Salamanca. En la primera semana, llamó a Mariela. ¿Cómo estás, Mariela? Bien. ¿Y usted? Adaptándome. Quería decirte una cosa. Dígame. La noche que subiste a la cúpula. Cuando me preguntaste por el bolso antes de entrar. Silencio breve, ya sabía que algo pasaba. Llevaba semanas con esa cara. ¿Y por qué no dijo nada? Porque me pareció que tenías razones. Y porque hacía mucho tiempo que alguien en ese club debería haber dicho algo, y ninguno de nosotros lo hicimos. Mariela no respondió de inmediato. Gracias, don Aurelio. Cuídate mucho. El Club Áureo cerró sus puertas 6 semanas después del escándalo. Según los medios, el local fue adquirido por una fundación cultural que tiene previsto convertirlo en sala de exposiciones abierta al público. La cúpula, aquella sala donde durante décadas los poderosos habían susurrado sus secretos convencidos de que las paredes no oían, iba a ser el primer espacio de la exposición. La ironía no se le escapó a nadie. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que Mariela hizo lo correcto esperando el momento exacto, o hay verdades que no pueden esperar? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te llegó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.